serás por pueblo y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad. Y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y ahora Fuego Santo en Israel con la apóstol Dominica Bierman. Jerusalén, Jerusalén, la herencia y la posesión del Dios de Israel y del pueblo de Israel, ha sido la capital de Israel por 3000 años. Es verdad, desde el tiempo que el rey Salomón, el rey David, la causa que sea la capital, está el área de la ciudad de David, el monte del templo sobre el cual Salomón construye el templo, Nehemías, en el tiempo de Nehemías, Esdras y Nehemías, donde se reconstruye el segundo templo, y durante el tiempo de Herodes, que es cuando llega Yeshua, y se reconstruye, no se reconstruye, pero se magnifica y glorifica el segundo templo. Por lo tanto, el templo de Herodes es el templo de Esdras, que Esdras lo hace el sacerdote, pero magnificado, glorificado, del cual lo único que hay, no hay piedra sobre piedra, dijo Yeshua que no iba a quedar más. Mateo 23 dice, no quedará piedra sobre piedra. Del templo no ha quedado piedra sobre piedra, pero del muro de retención del templo nos quedó lo que se llama hoy el muro de los lamentos o el cótel. Amén. Entonces, cuando escucha las políticas, amados, afuera en sus países, la pregunta de hacerse, a ver, dígame usted, ¿de qué tierra usted está hablando? ¿De la tierra en donde estaban los pantanos, las rocosidades, los arenales que adquirió el pueblo judío con dinero de los turcos? ¿O se refiere usted de la tierra de Israel, esa tierra que fue adquirida a través de la batalla porque los países árabes atacaron al nuevo pueblo judío Israel emergente en la tierra, que lo único que quería era hacer agricultura y no guerra? Pero ustedes decidieron darle guerra y por lo tanto entonces tuvieron que también agarrar armas y defenderse. Entonces, ¿de qué tierra se refiere usted? Muy importante que usted esté bien aleccionado, porque, amado, la causa palestina es la causa de Hitler. Vamos a hablar más sobre esto, pero es la causa de Hitler. Porque el gran mufti de Jerusalén, que se llama Haj Amin el-Husseini, durante los años 1920 hasta 1936, era la personalidad musulmana más alta de Jerusalén. Se llamaba el gran mufti Haj Amin el-Husseini. Y él es el que es el protagonista de todo lo que es la causa palestina hoy. Él empieza a hacer masacres de judíos en 1921, 1929, 1936. Hubieron unas masacres horribles en Yafo, que está al lado de Tel Aviv, Jaffa, en Hebrón, que está muy cerca aquí de Jerusalén, y en Moza. Moza está enfrente de la Embajada de las Naciones Unidas por Israel, cerquita de donde estamos en el hotel en Ein Karem, en Hadassah Ein Karem. En Moza, ahí, se encuentra la mayor parte de mi familia. Tengo como 30 miembros de mi familia. Y yo te puedo decir que la historia allá en Moza era, por ejemplo, que incluso esos que se levantaron a hacer masacres en esos años, hasta mataban a las enfermeras que los cuidaban porque las enfermeras eran judías. Esa es la historia. ¿Por qué? Porque este mufti empezó a decretar de que el pueblo musulmán tenía que rescatar y tenía que cuidar y guardar a el Aqsa. El Aqsa siendo el precinto del monte del templo en donde están los monumentos musulmanes. Tienen que rescatar, cuidar, guardar el Aqsa porque el enemigo sionista se quiere tomar el Aqsa. Bueno, primeramente te voy a decir algo. El pueblo judío retornando a su tierra realmente que no pensaba tomarse a la fuerza el monte del templo. Claro que la palabra nos habla en Zacarías 14 de que Yahvé
va a retornar o va a venir y poner sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte se va a quebrar en dos, y va a llegar Él con todos sus santos, y la palabra nos dice en el libro de Apocalipsis que Yeshua regirá desde el monte del templo por 1000 años. Todo eso está escrito. Pero el pueblo judío no pensaba tomarse por guerra el monte del templo. Pero él empezó entonces a inventar una fábula que causó que se levante la causa famosa palestina. Más tarde los británicos lo echaron de aquí, porque los británicos estaban rigiendo aquí hasta 1948, cuando se suscita la guerra de independencia de Israel y el establecimiento del Estado de Israel. Pero entre el tiempo que él es echado de aquí por los británicos por tanto terrorismo y por tanta suscitación al terror, él se va a visitar a Hitler en el año 1941. Se va a visitar a Hitler y le pide a Hitler que le levante un ejército musulmán llamado palestino aquí en la tierra de Israel para el propósito de continuar con la solución final dentro de la tierra de Israel. Y entonces, ¿qué hace Hitler? Le dice con gusto. Hitler es el que le ayuda a levantar lo que se llama la causa palestina. Por lo tanto, la causa palestina es el hijo, el engendro de Hitler con el mufti Haj Amin al-Husseini para el propósito de la solución final y la aniquilación del pueblo de Israel dentro de la tierra de Israel. No quiero que por ningún momento pierdan el enfoque en lo que es la verdad sobre esta causa, porque especialmente en sus naciones, en Latinoamérica, ha habido una política antibíblica que está causando que todas las naciones de Latinoamérica estén en el valle del juicio, de acuerdo a Joel 3, del 1 al 3, en donde dice que Yahvé llevará todas las naciones al valle del juicio que se llama el valle de Josafat. Amados, ese valle se encuentra debajito mío a través de lo que ustedes ven como un cementerio. ¿Ven el cementerio? ¿Ya? Este es un cementerio judío sobre el Monte de los Olivos, que es el cementerio más importante de Israel, que realmente para poder ser enterrado aquí tiene que ser una persona muy importante o tiene que haber adquirido su pequeña parcela, pero bastante cara, o es algo estatal. Por ejemplo, cuando hubo el desenganche de Gaza, donde echaron 10.000 colonos judíos de su propia tierra, que ellos habían causado que arenales florezcan con preciosos invernaderos de comida orgánica y de frutas y verduras orgánicas. Entonces, cuando se hizo y traspasaron las tumbas de estos colonos del área de Gaza, las traspasaron en un funeral estatal de miles y miles y miles de personas que caminaron hasta el Monte de los Olivos para ponerlos aquí en el Monte de los Olivos. Hay también tumbas de profetas en el Monte de los Olivos. También tenemos tumbas dentro del Valle del Juicio que está bajo este cementerio. Hasta 1967 este cementerio estaba desecrado por los jordanos. Las piedras tumbales quebradas. Habían defecado los camellos y los burros y lo que quiera sobre todas las tumbas judías. Cuando llegamos en 1967, empezamos entonces a restaurar el cementerio. Y a propósito, quiero decirles de que esto de desecrar cementerios judíos es normal para todos los antisemitas del mundo. Lo hemos visto en Europa, lo he visto en Macedonia, en la antigua Yugoslavia, en la Bulgaria, en diferentes lugares. Incluso hay un cementerio en una ciudad que se llama Bitola o Monastir, en la antigua Yugoslavia, que estaba bajo el mandato turco, en donde habitaba mi familia sefardita que había sido expulsada de España. Y hay un cementerio donde yo tengo enterrada familia también, desde 1492, cuando es expulsado el judío español y mi familia también. Y ahí estaba desecrado ese cementerio durante
la Primera y también la Segunda Guerra Mundial. Y hoy, por ejemplo, nosotros estamos involucrados en un proyecto y las Naciones Unidas por Israel también ha ayudado en ese proyecto de restaurar el cementerio judío como un acto de restitución. Y lo voy a decir que cuando estemos en la embajada, voy a recibir una ofrenda especial para enviar como acto de restitución para seguir restaurando el cementerio judío sefardita allá en donde está enterrada mi familia, porque nosotros somos amigos del embajador de Israel en Macedonia que estuvo en la dedicación de las Naciones Unidas por Israel, el señor Dan Orián, y entonces estamos comprometidos a ayudar en la restauración de ese cementerio. Y qué mejor sería de gente que tiene sangre judía sefardita corriendo en sus venas, pero sus ancestros negaron su judeidad, se convirtieron al catolicismo, muchos a la fuerza, y ahora como acto de restitución en contra del antisemitismo dan una ofrenda especial para la restauración de un cementerio judío. ¿Qué les parece a ustedes? Amén. Estoy completamente maravillada de haber Adonai permitido estar en este tour, que no solamente ha sido un tour, sino ha sido un encuentro con Yeshua, un encuentro maravilloso a través de la palabra compartida por nuestra amada apóstol. En estos días hemos pasado una experiencia hermosa y maravillosa, y en lo personal creo que la palabra nos ha hecho libres, ya que teníamos una venda en nuestros ojos, y a través de la liberación de la teología de reemplazo, creo que el Señor ha hecho algo hermoso y maravilloso en nuestros corazones, y estamos muy maravillados y contentos de estar en esta tierra de Israel, bendita tierra amada por Adonai. Estas evidencias de pisar la tierra de nuestro Elohim, creador del cielo y de la tierra, me ha dado la evidencia de que Él vive, y tú, amado hermano, tienes que pisar esta tierra para que tú veas la maravillosa creación de nuestro Abba. Y ahora regresemos a Fuego Santo en Israel con la apóstol Dominica Biermann. De nuevo estamos hablando de qué, de promesa, y estamos hablando de herencia y posesión, ¿verdad? Muchos de ustedes dicen, sí, en mis ancestros yo puedo reconocer que tengo sangre judía sefardita. Puedo reconocer que mi nombre, mis apellidos, Sánchez, López, Gómez, González, Martínez, Silva, bueno, cantidades de apellidos que hay por allí, amén, son apellidos judíos sefarditas de acuerdo al libro de Aragón, en donde se encuentran los archivos de la Inquisición, del tiempo de la Inquisición, con miles y miles de apellidos sefarditas, judíos sefarditas, y entre ellos muchos que terminan con EZ y S, y muchos de ustedes tienen esos apellidos, pero otros como Cano y Leiva y Castro y bueno, Oveja y Cruz. Podría seguir aquí sentada y le diría cantidad y cantidad de apellidos. Métase al internet y búsquenlos. Muchos de ustedes dicen, yo quiero recuperar mi herencia perdida. Quiero recuperar mi identidad, la identidad que mis ancestros traicionaron. ¿Hay alguien que puede decir eso? Que yo quiero recuperar esa identidad. A ver, levante su mano. Usted quiere recuperar. Quiere recuperar esa identidad, esa herencia perdida. Amén. Aleluya. Bueno, no es automático. Eso nos lleva a través de la Teshuvah. La Teshuvah, el retorno. Por eso yo tengo un CD que se llama El Gran Retorno. Pero esa Teshuvah, para poder de nuevo recuperar una herencia perdida, es necesario entonces no solamente saber que está la herencia, sino que también tomar posesión. Y para tomar posesión hay que batallar en oración, hay que batallar al venir a la tierra. ¿Qué piensan ustedes? Que el venir a la tierra, ¿por qué les dije desde el comienzo? Esto no es un tour. Cuando usted viene a la tierra, usted hace una aliyá espiritual. Usted no puede hacer el aliyá natural, aunque tenga raíces judías sefarditas. No lo puede hacer porque no tiene ninguna prueba que sus ancestros eran realmente judíos. Y aparte de cuando en el pueblo de Israel, en el momento que usted se convirtió a otra religión, porque el catolicismo es una religión, en el momento que usted se convirtió a otra religión, ya no hay retorno al pueblo de Israel. Entiéndalo, no hay. Pero Yahvé puede restaurar
lo perdido cuando hay una teshuvá, un arrepentimiento, y cuando se batalla para poseer la herencia. ¿Y cómo se batalla? Se batalla por actos de restitución al pueblo de Israel. No porque usted pueda venir al pueblo de Israel y decir, hey, yo también tengo sangre judía, ¿y qué? No. Usted viene y le pide perdón por los actos atroces cometidos por sus ancestros, porque incluso muchos de los ancestros judíos sefarditas que se convirtieron al catolicismo se transformaron en los antisemitas más acérrimos que hay, o se mezclaron entre los que se llamaban cristianos viejos y cristianos nuevos, y para poder entonces ser aceptados en la sociedad católica, uno tenía que odiar todo lo judío. Tenía que hacer votos de odiar todo lo judío. Es la razón por la cual en Latinoamérica, en todas partes, usted ve que en todas partes, incluso subterráneamente, en formas sofisticadas y a veces abiertas, usted puede notar que hay antisemitismo, hay odio a los judíos, hay odio al pueblo de Israel, hay un desprecio, hay un menosprecio por el judío. ¿Por qué? Por todo lo que pasó con la Inquisición y con el cristianismo que ha sido divorciado de sus raíces judías, el cristianismo babilónico, el cristianismo de la teología de reemplazo. Eso ha causado un odio profundo al pueblo judío, al pueblo de Israel. Pero ¿cómo ha afectado ese odio profundo al pueblo de judío y al pueblo de Israel? Entonces, a los mismos cristianos que tienen sangre judía de alguna parte, si sea de madre, si sea de padre, si sea de los abuelos. Acuérdense que Hitler, y hoy van a estar en el Museo del Holocausto, Hitler visitó con exterminación hasta la tercera y cuarta generación de judíos. Entonces, ¿qué pasa para aquellos mismos que odian a todos los judíos, odian las raíces judías, odian el evangelio que viene desde Sion, odian a Israel, quieren la causa palestina, pobre palestino, y estos israelíes, y estos sionistas, y odian a los sionistas? Se están odiando a sí mismos, porque muchos de ellos tienen sangre judía adentro, mezclada con sangre gentil, y sin darse cuenta se están odiando a sí mismos, y al odiarse a esa misma sangre de la cual ellos provienen, causa cantidades de maldiciones, cantidades de espíritus de inferioridad, el espíritu de inferioridad, cantidades de pobreza, cantidades de accidentes, cantidades de tragedia, cantidades de destrucciones familiares, cantidades de droga, y hasta que no hay un arrepentimiento de toda la teología de reemplazo y de todas las cosas horribles que ha hecho, entonces el cristianismo en contra de Israel, en contra del pueblo judío, hasta ahora con la política antibíblica que se llama antisionista, hasta que no haya un arrepentimiento de eso, no se pueden quebrar las maldiciones que han caído sobre Latinoamérica. Uno de los libros que me impactó fue Erradicando el cáncer de la religión, en donde nos habla mucho sobre lo religioso que somos. Y ahí pues dio un giro a mi vida para poder mirar en la Biblia desde otro aspecto, desde otro punto de vista. El libro Tiempos de Tempestad es un libro muy actual, porque está actualizado con fechas exactas de cómo Adonai está peleando por su pueblo Israel. Ahí vas a encontrar información muy precisa que te va a hacer entender que las naciones han entrado en un tiempo de juicio. Al mismo tiempo, un gran avivamiento está anunciado para todos aquellos que están siendo restaurados en las raíces hebreas de la fe de los apóstoles originales. Y es necesario que la iglesia y todo el ministerio pueda leer este libro para que se informe y además de que puedan entrar en el verdadero avivamiento de los tiempos finales. Y ahora regresemos a Fuego Santo en Israel con la apóstol Dominica Biermann. Entonces ustedes viviendo aquí en esta alía espiritual están para hacer batalla, para recuperar tanto perdido, para poder restaurar no solamente identidad, pero restaurar naciones enteras. No, las naciones no van a poder venir y hacer aliá aquí en Israel, no van a poder ir mirar a la tierra,
pero sí van a poder transformarse en naciones ovejas si es que usted realmente se mete a hacer restitución por venir a Israel, por orar, por la dádiva santa que usted da para poder hacer actos de restitución, por honrarme a mí como apóstol judía, que le traigo el evangelio de Sion a las naciones de la tierra y al rabino y al liderazgo judío que tienen aquí, para poder impartirles eso y enseñarles a cómo batallar para poseer. Aleluya. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? Yo como judía no tengo ninguna obligación de ayudarles a ustedes de salir de todas las maldiciones que han heredado a través de sus ancestros por odiar al pueblo judío. Yo como judía no tengo ninguna obligación de irme a tratar de batallar para que sus naciones antisemitas se transformen en naciones ovejas. No tengo la obligación. ¿Por qué? Porque la palabra me dice, Génesis 12:3, la llave de Abraham, que Él bendecirá al que nos bendice. Y la palabra bendecir viene de la palabra berej, la palabra rodilla. El lugar donde yo he estado sufriendo durante este tour, ¿verdad? La palabra berej, la palabra rodilla. Quiere decir que Él, Altísimo, Yahvé de los ejércitos, se arrodillará para exaltar, favorecer y bendecir a aquellos que se humillan y se arrodillan para bendecir, honrar y exaltar al pueblo de Israel. Pueblo judío, el pueblo de Israel. Ahí está. O sea que hay una humildad necesaria, mandatoria, básica, de honra, que es necesario para que esto funcione. La bendición a las naciones funcione. Después dice que Él maldecirá al que nos maldiga. Y ahí está Joel 3, del 1 al 3. Ahí está Isaías 34, versículo 8, donde dice, Yahvé tiene una controversialidad contra todas las naciones que las ha enviado al matadero por la causa de Sión. No una nación, todas las naciones. ¿Por qué causa? Por la causa de Sión, porque han batallado en contra del imperio sionista, han batallado en contra de estos sionistas y un montón de blasfemias más. ¿Qué quiere decir? El pueblo restaurado de Israel retornando a Sión, el monte del templo, Jerusalén, Jerusalén, la posesión del Dios de Israel y del pueblo de Israel. Eso es lo que significa el sionismo, el gran retorno del pueblo de Israel profetizado por todos los profetas. Entonces, Él dice, yo maldeciré al que te maldice. En este caso significa esto. Dos palabras. Una se llama klalá y la otra se llama me'erá. Diga conmigo me'erá. Klalá. Otra vez, me'erá. Klalá. Me'erá significa un decreto de aniquilación completa. Diga conmigo, me'erá, decreto de aniquilación completa. Usted muéstreme un imperio antiguo, Babilonia, ¿ok? La antigua Asiria, la antigua Persia, la antigua Grecia, la antigua Roma, estoy hablando de imperios. Y más recientemente el imperio británico, que quebró promesa para con el pueblo de Israel y nunca más pudo ser imperio. Usted muéstreme un imperio que ha sobrevivido la destrucción completa del imperio. No existe más el imperio babilónico. No existe más el imperio de Persa. No existe más el imperio de Roma. No existe más el imperio de Grecia. No existe más el imperio británico. Y yo te digo que yo tengo doble nacionalidad porque también tengo nacionalidad americana. Y te puedo decir que si no fuera porque el presidente Donald Trump ha puesto la embajada de los Estados Unidos aquí en Jerusalén en contra de toda la opinión mundial y ha decretado y ha aceptado y ha legalizado que las alturas del Golán le pertenecen a Israel, de hecho el lugar en donde habitaba la tribu de Menashe.
Si no fuera porque el presidente Trump ha estado apoyando a Israel, muy diferente del presidente Obama antes de él, y del presidente Clinton, y del presidente George W. Bush, que trataron de dividir la ciudad de Jerusalén y darse la mitad a los palestinos, pero ¿sabes qué? Arafat no lo aceptó. Ese líder palestino que se llamaba Arafat, que era el padre de toda la causa palestina bajo el mufti de Jerusalén, Hayamin el-Husseini, él rechazó porque no quería solamente la mitad, quería toda la ciudad. No quería solamente una parte de Israel, quería todo Israel. De hecho, todos los planes y todos los mapas dentro de las escuelas palestinas, llamadas palestinas, no tienen el nombre Israel, no tienen el nombre Jerusalén, tienen solamente el nombre palestino, Palestín, y Al-Quds llaman a Jerusalén, que significa santo. No tienen el nombre. Salmo 83 que dice, todos tus enemigos rugen en contra de tus protegidos, en contra de tus escogidos. El Salmo 83, léanselo bien. Y dicen, ellos rugen y se ponen en contra de ellos, se alianzan en contra de ellos. ¿Qué alianza es esa? Las Naciones Unidas, en contra de tus protegidos. Dicen, ¿para qué? Para que el nombre de Israel no sea recordado más. El propósito del enemigo es remover el nombre de pacto, porque el nombre de Israel es el nombre del pacto de esta tierra, y cuando uno toma posesión tiene que tomar de vuelta el nombre. Y por lo tanto, cuando tomamos posesión del evangelio hecho en Sion, dejando la religión, llegando de retorno al camino, cuando Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es eso? Un Mesías judío es el camino, la verdad y la vida. Entonces, recuperando a Yeshua, el Mesías judío, recuperando el evangelio hecho en Sion, recuperando la palabra que hablaron los apóstoles judíos hace 2000 años atrás, para tomar posesión se necesita también recuperar el nombre de Yeshua. Este mensaje del apóstol Dominica Biermann continuará en el próximo programa de Fuego Santo en Israel. Siempre he querido venir y el Elohim me trajo esta vez en el tour de mi apóstol Dominique Biermann. Estoy muy agradecida por una sanación que desde niña esperaba. Y ahora la tengo. Estoy sana de mi cadera, ya no me duele. También estoy agradecida por esta tierra grande, que es el sueño dorado de todos, donde fluye leche y miel. Le pido a todos que vengan, porque no es un gasto, es una inversión espiritual el venir, y es muy económico para todas las maravillas que encontramos aquí. Todo por donde andamos tenemos grandes bendiciones. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad.